Ahí estamos. Perfecto. Capítulo... No, vamos a empezar. Vamos a terminar el capítulo 3 primero. Yo no sé para qué hablo solo, ¿no? Cada vez que voy a conectar esto digo... Ahí está. Interpretación futurista. Habíamos visto los enfoques, las formas de interpretar el apocalipsis más habituales. Y ahora vamos a ver la interpretación futurista, que es el que más se utiliza en la actualidad. ¿Sí? La mayoría de las personas que leen el Apocalipsis tienden a identificarse con este enfoque de interpretación. Eso no quiere decir que sea el único, como vimos, y ni tampoco que haya sido históricamente el que más se usó. De hecho, es uno de los que están de moda ahora. Ahora digo en los últimos 2 siglos, ¿no? Ahora no es que cuando nosotros nacimos esto ya era así. Al menos que alguien tenga más de 2 siglos. Eh, este enfoque es el que creo más lo vamos a entender, o por lo menos alguna predicación escuchamos al respecto. Este enfoque sostiene que la mayoría de los eventos descritos en el Apocalipsis, particularmente del capítulo 4 al 22, aún no se han cumplido y tienen un cumplimiento futuro que se relaciona con la segunda venida de Cristo y la culminación de la historia del mundo. Fíjense qué tanto es este el enfoque que utilizamos, que utilizamos la palabra apocalipsis para referirnos al final de los tiempos. En realidad, la palabra es escatología, para referirse, la palabra que define el final de los tiempos bueno, escatológico quiere decir del final, ¿sí? Lo último. Por lo tanto, técnicamente hablando, tendríamos que decir, esto es la escatología, no tendremos que decir, este es el apocalipsis. Pero ¿qué pasa? Como esta interpretación es la que más se usa, entendemos que, ¿por qué del 4 al 22? Porque antes están las cartas a las iglesias. ¿Sí? Y las cartas a las iglesias generalmente no suelen tomarse como predicciones, sino que se interpretan sí como o iglesias puntuales de Asia o una representación de el problema que suele haber en general en todas las iglesias. Es decir, que alguna carta de alguna u otra manera vas a interpretar. Hola Dorita, bienvenida. Hola, profe, hola, buenas noches a todas, bendiciones. Bendiciones. De alguna u otra manera vamos a interpretar que las epístolas, las cartas, le quiero decir, iniciales, alguna te calza el saco, sí. Alguna te pega. Generalmente, los más culposos se van a identificar con no he hallado bien culminadas tus obras, y los que se sienten más seguros se van a identificar con Filadelfia, que es la iglesia que hizo todo bien, ¿no? Salvo eso, del 4 al 22, todo lo que se describe, bueno, se puede entender en un sentido futurista. Este es Francisco Rivera, el dibujito tenemos, dice así. Argumenta que las visiones descritas en el libro de Apocalipsis, especialmente las más dramáticas, como el regreso de Cristo, la batalla final entre el bien y el mal y el establecimiento del reino eterno de Dios, no ocurrirán sino hasta el futuro, después de la aparición del anticristo. El problema que tiene este enfoque es lo que dice, esperen que salimos de acá, el mismo Apocalipsis. Tenemos Apocalipsis 1. Dice así, Juan a las 7 iglesias. Estoy leyendo. El primero y el último. Yo no soy bueno para las direcciones, vieron para los números, pero no, tienen que estar acá. Que dice, describe lo que ha de ocurrir pronto.
Bueno, acá, bienaventurado el que oye las palabras de tal profecías y las guardan, porque el tiempo está cerca. Es decir, que lo que va a describir está cerca. Mm, y aquí viene, ¿no? Lo traspasaron. Yo soy Juan, hermano, copartícipe de la tribulación. Estaba en la isla de Patmos por causa del mensaje de Dios. Estaba en el espíritu. Yo soy el alfa y el omega. Acá está. Escribe las cosas que has visto y que son y que han de ocurrir después de estas. El misterio de las estrellas empieza el- el mensaje. Esto no es lo que estoy buscando. Bueno, seguimos con el tema. Dice, lo que vimos recién que dice, estas van a ocurrir después de las cosas que te digo, pero lo describe como que ya va a ocurrir. De hecho, ahora no lo encuentro, pero ya lo voy a encontrar. Dice lo que va a ocurrir pronto. Lo que está describiendo, según la visión de Juan, es que esto ya va a ocurrir dentro de poco. Entonces, el problema del futuro lejano es que lejano es lejano, no es pronto, no es cerca. John, este era Darby, ¿no? Estuve con las fotitos. Sí. John Nelson Darby dice: el Apocalipsis se refiere a una serie de eventos que aún están por ocurrir, comenzando con la aparición del anticristo y la culminación del juicio final de Dios sobre la humanidad. Es decir, según estos dos, lo que dicen es que el apocalipsis va a transcurrir entre estos dos parámetros, la aparición del anticristo y el final triunfal de Dios. Va a ser un momento en la historia, en un futuro, todavía no ocurrió, que puede ser dentro de 5 minutos o puede ser dentro de 5.000 años más. Lindsay dice, el Apocalipsis nos da una visión detallada de los eventos que precederán a la segunda venida de Cristo, eventos que se desarrollarán en un periodo futuro cercano. Esto de el tiempo está cerca, está en la Biblia y lo predicamos. Esto es que lo habíamos hablado un poco la vez pasada. Nosotros lo predicamos, decimos, el tiempo está cerca, miremos las señales, ya está, pero eh, por experiencia, como Iglesia de Cristo, después de 2000 años, tenemos que entender que lo que es cerca para Cristo no es cerca para nosotros. ¿Sí? Porque la Biblia decía que iba a ser cerca, que esto va a pasar pronto, y hasta ahora van 2000 y pico de años y todavía no tenemos la segunda venida de Cristo. Bueno, este hombre insinuó que el fin del mundo ocurriría en la década del 80. Basó su predicción en la idea de que Israel, al haber sido restaurado como nación en 1948, marcaba el comienzo de la última generación, la cual, según él, duraría 40 años. Una generación se calculan 40 años. En el 48 se restaura después de la Segunda Guerra. Estados Unidos le da una porción que todavía está en guerra por esta cuestión, ¿no? La guerra actual tiene que ver con este, la imposición después de siglos sin que habiten como nación en esa tierra, la imposición de los que ganaron la Segunda Guerra de darle tipo premio a Israel en la tierra esa. Entonces, las guerras que tenemos ahora tienen que ver con esto. Pero bueno, él sacó la cuenta que, bueno, si es la última generación, bueno, de acá, de entre el 48 y el 88, va a llegar el fin del mundo. Y lo llegó. Esto llevó a que muchos de sus seguidores a pensar que el regreso de Cristo y el fin del mundo ocurrirían en el 88. Este enfoque está estrechamente vinculado con la escatología dispensacionalista. ¿Oyeron hablar del dispensacionalismo? Yo lo estuve indagando un poquito porque averigüé la palabra porque no la entendía
sí, y encontré que era la manera de ver la historia según la Biblia en etapas o periodos llamados dispensaciones, en los que Dios trata a la humanidad de diferentes formas. sí. A ver si puse exactamente eso. No me acuerdo si hice el resumen. Sí, hice una especie de resumen, pero es eso, es, toman la Biblia y dicen, bueno, una dispensación es una etapa en el tiempo. Entonces, Sí. dividen desde el Génesis hasta el Apocalipsis en etapas, ¿sí? El Apocalipsis siendo la última de las etapas. Generalmente, cuando un hermano nos dice, en el Apocalipsis tiene que venir los 1000 días, generalmente cuando hablan de los 1000 días, y después de eso va a venir Cristo, va a venir el anticristo, hablan del arrebatamiento, etcétera. Vieron Mm, que hay personas como que la tienen re clara, y se va a pasar esto, tan, tan, tan. Y uno busca en la Biblia y no está tan claro en la Biblia. En la Biblia más bien está confuso. ¿Por qué? Porque es un sistema que se le aplica a la Biblia para que encaje. No digo ni que está bien ni que está mal, es un sistema. La Biblia no lo dice directamente, es medio parecido a la Trinidad. ¿Vieron la doctrina de la Trinidad? La mayoría lo creemos. ¿Por qué? Porque leemos en la Biblia un montón de contradicciones que solamente se explicarían a partir de la idea de Trinidad, aunque la Trinidad no está en la Biblia explícitamente. Esto es más o menos lo mismo. Entonces, el que está muy metido en el tema, te lo puede decir todo de memoria, y vos por más que lo busques no lo vas a encontrar. Solamente no vas a encontrar contradicciones con lo que dice. Pues sí, sí, está bien, no está mal, pero no está la lista. El Señor no nos dio la lista tan detalladamente. mm. Nos gustaría, pero no. Entonces, está bien, Hace digo, mucho, sí, hola, profe. hola. Hace mucho vino un predicador, un hombre acá anduvo por todos lados. Capaz que lo conocen porque se llama, ya debe estar viejito ahora, Darío Salas. Bueno, Ese hombre hace todo un estudio así de esto, de Apocalipsis, y yo me acuerdo, yo era más joven, era piba, y traía todo, viste, como si fuera todo un mapa, todo así, y esto que vos estás diciendo, como que, no sé, lo tenía todo estudiado en cuanto iba a pasar una cosa, otra cosa, y daba versículos y no sé qué, y hacía todo un desarrollo que nunca más vi a nadie que lo hiciera de esa manera, pero claro, era como todo, como que él tenía claro que iba a suceder todo así, todo el apocalipsis descrito en dibujito, en cosas, cómo iba a suceder, ¿viste? Pero bueno, hoy que pasaron los años me doy cuenta que no era tan así, pero un genio el hombre como claro, enseñaba todo esto del apocalipsis. claro. Para Sí, nosotros, la forma en que lo enseño yo es mucho, mucho más aburrido. Porque le falta pasión, diga, bueno, le falta pasión, le falta ese. No, ¿por qué va a pasar tal cosa? Y uno medio que se desespera. Mi idea de enseñar el Apocalipsis es mostrar todas las maneras que hay de interpretación y después cada uno que elija. Porque la realidad es que, a menos que alguno sea estrictamente que contradiga la Biblia, y bueno, todos pueden ser, ¿no? Todos pueden ser, inclusive al mismo tiempo, es decir, distintos enfoques, y que todos tengan un claro, poquito profe, de... ¿Cómo? claro, pero no es que vos le enseñás aburrido, lo que yo quiero decir que si vos lo escuchabas a él, es como decían en la clase que escuché de No, las chicas, es como decir, te quedás con un solo enfoque que sería el de él, claro, y, claro, y uno los que lo escuchábamos va a ser así, decíamos, va a ser así, van a pasar 1000 años y después va a venir el juicio y después esto, lo teníamos, no teníamos otro enfoque nada más que el de él, digamos, claro, ahora entiendo que no es así. claro. Lo que pasa que, ¿qué pasa? Con los 1000 años tuvo que haber una reinterpretación después del año 1000, porque lo que se suponía es que en el año 1000 después de Cristo, esos eran los 1000 años. Y de hecho, cuando cumplimos los años 2000 vieron que también era como que algo iba a pasar en el año 2000 y no pasó absolutamente nada, o sea, más o menos siguió todo igual, porque lo que interpreto yo es que el Señor lo hace a propósito. Es decir, nos tira, bueno, lo tenemos que interpretar
no de una manera literal, ni de una manera dogmática, sino entender los tiempos, ¿no? Y sabernos ignorantes. Me parece que esa es en donde yo digo, sé cómo es y ahí ya estoy teniendo un problema. Yo puedo decir, entiendo que es así y doy lugar a que tal vez esté equivocado, ¿sí? No puedo decir, es así porque a mí el Señor me lo reveló y ya está. Porque es un poco, me parece, para mí, ¿no? Un poco fuera de lugar creer que a mí solo el Señor me reveló algo y a los demás no. ¿Ibas a decir algo, Andrés? Sí, vi que estaba conectado. Sí, yo tuve una líder hace tiempo que dijo que Cristo venía en el 2030. 30. Ah, bueno, todavía no. 2030, sí, falta un poquito nomás. Prepárense. Claro. Pero bueno, y generalmente uno después tiene que retractarse, ¿no? Hasta ahora. Capaz que en el 2030 viene Cristo y dice, ah, mira, esta la invocó. Bueno, el dispensacionalismo es un sistema teológico que divide la historia humana en diferentes dispensaciones o períodos en los cuales Dios trata de manera distinta a la humanidad. Tiene que ver con el trato de la humanidad con Dios. En particular se destaca por su enfoque en una distinción clara entre el pueblo de Israel y la Iglesia y por su interpretación del Apocalipsis, que ve la profecía como un evento futuro aún por cumplirse. Este enfoque influye la creencia en el rapto de la Iglesia antes de una tribulación global, el regreso físico de Cristo a la tierra y el establecimiento de un reino milenario de paz. El que está convencido de esto generalmente cuando lo explico de esta manera, discute, ¿no? Porque el que está convencido dice, no, no, no lo des como una opción. Esto es así porque es bien claro, en la Biblia está escrito. De hecho, tal vez ahora algunos estén mirando el video y digan, ¿por qué no participé de la clase? Porque tenía algo que decir. Eh, el- 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 a lo que voy es que esto lo había dicho no me acuerdo si en otra materia o en esta misma también, o lo dije varias veces, que yo estoy seguro que yo personalmente, si hubiera vivido en la época de Cristo, me hubiera costado muchísimo entender que Jesús era el Cristo. Me hubiera costado como le costó a todos los discípulos. Digo, no me creo un ser superior a los discípulos. Y que no, porque a mí no me pasa, yo me hubiera dado cuenta. Yo no me hubiera dado cuenta igual que el resto. Es decir, no, bueno, a Cristo no lo pueden matar, es una locura. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, es bien claro que el Cristo triunfa. Es un ungido que triunfa. No hay ninguna duda y te busco 1000 pasajes donde puedo encontrar que diga eso. Ahora viene el Cristo y te muestra otra cosa. Y entonces uno tiene que desandar el camino que ya hizo. Eso es lo difícil. Lo que uno estableció como esto debe ser así, ante la evidencia, bueno, tiene que poder decir, no, 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 esto lo voy a desandar en humildad de niño y decir, bueno, lo había entendido mal. Si no tenemos la capacidad de desandar nuestra forma de pensar, terminamos siendo los fariseos de Jesús. Que si no, esto es así, esto es así, esto es así, no me digas nada. Y si tenemos la capacidad de, qué sé yo, no entiendo nada, que era la mayoría de sus discípulos, decían, yo no entiendo nada. Ese no entiendo nada nos da la flexibilidad de aprender cosas nuevas. En el momento que decimos, esto yo ya lo sé, me parece que estamos un poco perdidos. Bueno, las dispensaciones son así. La primera es la inocencia, esta sí lo había anotado al final, en Génesis del 1:28 al 3:6, desde la creación de Adán y Eva hasta la caída en pecado, ¿no? La vida en el paraíso, la inocencia, la conciencia, la segunda. Hay muchas formas de dispensaciones, ¿eh? Esta es la más clásica, la que estoy explicando. Después hay variantes y después hay algunas un poco distintas. La dispensación de la conciencia, que va desde la caída hasta el diluvio. El gobierno humano, que va desde Noé hasta la Torre de Babel. La dispensación de la promesa, que va desde Abraham hasta Moisés. ¿No? Vemos ahí una etapa distinta, porque ella está hablando de Abraham a Moisés. Ahí vemos que hay una etapa. Inclusive en todas estas, ¿eh? La dispensación de la ley, que va desde Moisés hasta la muerte y resurrección de Cristo. ¿Por qué la ley? Y bueno, porque fue desde que se escribió la ley, el Antiguo Testamento, ¿no? Desde Moisés hasta Cristo.
la dispensación de la gracia, que va desde Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, hasta la segunda venida de Cristo, en la etapa que nosotros estamos viviendo, ¿no? La dispensación de la gracia, y por último, la dispensación del reino, el reinado milenario de Cristo en la tierra, en Apocalipsis 20. Estas serían las etapas, ¿no? Pero el punto siempre, como todo lo que aprendemos, es eso, es decir, bueno, una persona o varias personas o una iglesia entendieron esto. Tal vez está bien, tal vez está mal. ¿Por qué digo tal vez sí, tal vez no? Porque si bien en la Biblia vemos estas diferenciaciones, no está esta lista en la Biblia, no está la lista, ¿no? Entonces, ¿podemos hacer esa división? Sí. Inclusive algunos podemos hacer una división entre antes de Cristo y después de Cristo. Sí, vemos que hay una diferencia antes del Espíritu Santo, después del Espíritu Santo, está bien, pero no está explícito. Y las dispensaciones, en 7 dispensaciones, generalmente terminan teniendo mucho énfasis en el Apocalipsis. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Vemos muy claramente las 6 primeras dispensaciones, por lo tanto la última tiene que ser que el Apocalipsis no sean símbolos que quieran representar otra cosa, sino que sea necesariamente literal lo que está diciendo. Bueno, punto fuerte del modelo futurista, claridad sobre el futuro, ¿no? Es bien claro, lo que dice es lo que va a pasar y no hay simbología. Relevancia actual, fortalece la esperanza cristiana, es decir, que la segunda venida de Cristo, y puntos débiles, desconexión del contexto histórico. Esto yo siempre lo digo, que es que el gran problema de este modelo es que ¿para qué servía cuando lo escribió? No puede ser que haya escrito algo que no servía para nada. No solo en el momento que se lo escribió, sino que no sirvió para nada hasta ahora. Si yo solamente pongo el foco en el futuro de la segunda venida de Cristo, bueno, hasta que venga, es un libro que no tiene sentido. Solamente para saber, por curiosidad sería. Exagerando, obvio que muchos que se basan en el modelo futurista van a decir, no, 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 pero tienen algunos textos relevancia, pero el grueso lo va a tener después. Entonces, esa desconexión con el contexto histórico es uno de los puntos débiles y una interpretación literal excesiva. Cuando hay temas que claramente está haciendo referencia a un símbolo, claramente, o dentro del contexto histórico en que se escribió, vemos que tenía una simbología muy fuerte. Bueno, si yo lo trato de forma literal, puedo caer en algún tipo de excesos. Y por último, un enfoque limitado en la interpretación teológica. ¿Qué quiere decir? Que algunos temas no se pueden reinterpretar, que es lo que hacemos siempre con la Biblia, ¿no? Que es que un mismo pasaje, lo que oré al principio, ¿no? Un mismo pasaje se renueva, el mismo pasaje. Tiene una interpretación distinta cada vez que lo leo o en cada circunstancia en la que estoy. Si yo solamente le pongo el sello de después de la venida de Cristo, bueno, es muy limitado en la interpretación. ¿Sí? Tiene una sola interpretación y queda ahí. Entonces terminaría siendo muy distinto al resto de la Biblia, que tiene muchos enfoques y se puede interpretar de distintas maneras. Bueno, y el último es la interpretación idealista. El Apocalipsis no se refiere a eventos específicos del pasado ni a acontecimientos del futuro, sino que representa principios atemporales, luchas espirituales y realidades espirituales que son relevantes para todos los creyentes a lo largo de la historia. Esta interpretación, este tipo de interpretación, es la que más usamos en toda la Biblia, menos en Apocalipsis. Este tipo de interpretación. ¿Qué es? En toda la Biblia no, ¿no? Porque hay temas que son muy, 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 muy puntuales. Pero, por ejemplo, las guerras del Antiguo Testamento generalmente le interpretamos a partir de este modelo, ¿no? Entonces vemos que, no sé, David pelea contra un ejército o cualquiera de los reyes y nosotros lo interpretamos como, pues, si es el rey David, decimos, bueno, es el rey, es decir, es Jesús, peleando contra los enemigos que son los demonios. Es un tipo de interpretación idealista ese. Lo hacemos muchísimo, casi inconscientemente. Hay un texto que dice, me lo tengo que acordar de memoria.
que habla de, si alguno se acuerda, me lo puede decir, que habla de Satanás antes de caer en la Biblia, que dice, estabas rodeado de hermosura, eh, de distintos tipos de piedras preciosas, cristales, no sé si se acuerdan, topacio, rubí. Dice, fuiste perfecto en todo, desde que fuiste creado hasta que se halló maldad en ti, por tanto, yo sacaré fuego en medio de ti, y dice, ¿no? Serás objeto de espanto y para siempre dejarás de ser. Ese es el texto por el cual todos los cristianos suelen decir Satanás era el líder de adoración en el cielo. ¿Vieron que siempre se dice eso? Bueno, es en base a ese pasaje, no hay ningún otro pasaje que diga eso. No sé si alguien lo tiene, lo ubica. Si no, lo busco en 2 minutos. Creo que está en Ezequiel 28, fíjate Fer, 12. Me parece que Ezequiel sí. 28:12 y hay otro que dice Isaías 14:12-14. Tú No, eras el sello de la perfección, ese. lleno de sabiduría y acabado de amorosura. ¿Lo, Ese. lo tenés ahí? Ese- Sí, creo que sí. 28. No, si no, para que lo tengo acá, lo pongo y lo leemos. 28, 12, 17 al 17. ¿Vale? Y- Ezequiel 12. No, 28. 28, digo, sí, sí, sí. Sí, sí, 28. Del 12. Tú eras el sello de la perfección, En lleno de Edén, sabiduría y acabado. 12:13. En Edén estabas en el cuarto Sí. de Dios, toda de piedra preciosa tu vestidura, el rubí, el topacio, el diamante, el berilo, el ónice, el zafiro, la turquesa, la esmeralda, no sé qué versión estoy, pero bueno, el oro, la hechura de tus engastes y tus encajes estaba en ti desde el día que fuiste creado, fueron preparados. Tú, querubín protector, de alas desplegadas, yo te puse allí, estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que la iniquidad se halló en ti, a causa de la abundancia de tu comercio, te llenaste de violencia y pecaste, yo pues te he expulsado por lo profano del monte de Dios y te he eliminado, querubín protector, de en medio de las piedras de fuego, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, te arrojé por tierra y te puse delante de reyes para que vieran de ti un ejemplo por la multitud de tus iniquidades, etcétera, etcétera, etcétera. No, ahí terminaba. Yo te he sacado fuego de en medio de ti y te he consumido y te he reducido a ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Todos los que entre los pueblos te conocen están asombrados de ti, te has convertido en terror y ya no existirás más. Este es el pasaje por el cual todos dicen, este es Satanás. Ahora, claramente en el 12 dice, hijo de hombre, eleva una elegía, es decir, un verso, sobre el rey de Tiro y dile, tú eres el sello. Es decir, que claramente le está hablando a un rey, al rey de Tiro, un lugar. Le está hablando a una persona. El texto le está hablando a una persona. Una interpretación, es decir, no, en realidad no le está hablando a una persona, sino que el texto está hablando de algo más allá de una persona. Bueno, eso es un enfoque idealista. Es decir, lo que dice acá, en realidad está queriendo decir otra cosa. El punto es que puede ser o puede que no. Puede que simplemente está hablando de un rey perverso y está dando una sentencia terrible el Señor sobre esa persona. Y sobre cualquiera que tenga las mismas actitudes de ese rey perverso. Terrible. Y digo, ¿qué argumento puedo tener yo que no sea, me lo enseñaron así, para pararme en un enfoque o pararme en otro enfoque? En un enfoque, digamos, la enseñanza estaría en los dos. Uno es el enfoque idealista y el otro es un enfoque histórico. Ninguno es correcto ni incorrecto, no es que bueno, es este. Creo yo que está hablando de un rey de carne y hueso, sin embargo entendemos otra cosa a nivel espiritual. Con el Apocalipsis hay una forma de entenderlo así. Los textos, tal vez esté hablando de Nerón. No digo que no, pero en Nerón vemos una realidad eterna espiritual que nos sirve a cualquier persona que nos juzga, ¿no? Entonces,
lo veo desde un punto de vista histórico, la bestia es Nerón, lo veo desde un punto de vista idealista, la bestia es cualquier persona que me sojuzgue. Si lo veo desde un enfoque futurista, decir, no, 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 la bestia es Satanás o un demonio que va a hacer perversidades en un futuro durante la segunda venida de Cristo. ¿Sí? Entonces, estas dos formas de interpretar la Biblia, volvemos acá, acá está. Estas maneras de entender la Biblia, un mismo texto, acá está. Un mismo texto lo podemos entender de varias maneras, pero la interpretación idealista la recontra usamos. Somos muy ávidos en entender este tipo de enfoques. Por ejemplo, Profe, sí, Dori, entonces enseñar directamente o ese versículo exacto, el que estábamos leyendo, que sí, yo también lo estaba leyendo, el de que nosotros decimos que hace referencia a Satanás, ¿no? sí. De Lucero. Bueno, enseñar directamente que está hablando específicamente de Satanás sería incorrecto, porque entonces sería, por lo que estás diciendo, sería una de las posturas o de las interpretaciones, pero no directamente podemos afirmar que está hablando de Satanás. Claro, no, porque no está hablando directamente de Satanás, porque si no lo diría, porque en Job habla de Satanás. Sí. Me retracto, habla del acusador, Habla del acusador. claro. Entonces, bueno, Claro. y habla con Dios directamente, entonces ahí sí podemos decir, bueno, no está hablando de ninguna persona en concreto. De hecho, al hablar así con Dios directamente y que se pasea y que tiene poder, bueno, sí, da más la imagen de que sea por lo menos un ser celestial distinto a un ser humano. Eh, Satanás estaría bien, ¿sí? Lo que pasa que, bueno, justo ahí ya me meto en otro tema porque hay algunos que dicen, no, no, era el acusador, trabajaba para Dios. Eh, porque ¿por qué hablaba con Dios? No era el enemigo. Le decía, mira este. Ah, o sea, como que le iba explicando a Dios, che, pero fíjate, entonces, mira, probalo. Como que en una charla tranqui. Pero bueno, eso es para cuando veamos Job. Hola, Abel, bienvenido. Qué bueno verte de vuelta por acá. Gracias, profe. Disculpe, sentándome, llegando del trabajo aquí. Perfecto, gloria a Dios. Bueno, Javier Alegre va a decir sobre este enfoque, ¿no? El Apocalipsis no debe interpretarse como una predicción literal de eventos futuros, sino como una obra simbólica que describe la lucha constante entre el bien y el mal. Enfoque simbólico. ¿Sí? Es decir, bueno, esto es una lucha constante, ¿no? No te pares mucho en el pasado ni mucho en el futuro. Está hablando de cuestiones espirituales que suceden siempre. Este mensaje trasciende el tiempo y se aplica a todas las generaciones. Ay, este no le puse el nombre. Ay, ¿quién era? Encima, la verdad, Rafael Aguirre sigue. gracias, Rafael Aguirre, en gallego. El lenguaje del Apocalipsis es profundamente simbólico y no debe leerse como una crónica de eventos históricos o futuros, ¿no? Fíjense cómo estas personas también toman una posición. Estos son teólogos de la tierra clara, saben todas las posiciones que hay, pero bueno, una vez que nosotros conocemos todas las formas de interpretar, bueno, nos paramos en una o en dos, o decimos, bueno, este pasaje el Señor ahora me lo revela de esta manera, ¿sí? Bueno, dice eso, lo que acabo de decir. No debe leerse como una crónica de eventos históricos ni futuros. Es más bien una reflexión teológica sobre la lucha espiritual que enfrenta la comunidad de creyentes en cada época. ¿Sí? No tiene un tiempo, ni un protagonista estable. Esto pasa siempre. Ojo que leyéndola así tiene mucho significado, ¿no? Hay oposición, hay luchas, hay miedos y Cristo vence. Bueno, me sirve para el día a día, ¿no? Para, no sé, voy a una entrevista de trabajo y me sirve el texto. No necesito esperar la segunda venida de Cristo para que me sirva el texto. Bueno, punto Claro, fuerte, o sea, es como casi siempre lo utilizamos. Puntos fuertes de la interpretación, aplicabilidad universal, es decir,
fue muy relevante para los primeros que lo leyeron, es muy relevante para nosotros y va a ser muy relevante para la segunda venida de Cristo. Relevancia continua, ¿no? Todo el tiempo. Afirmación de la victoria final de Dios. Es decir, Dios siempre triunfa. Creo que nadie puede estar en contra de eso. Mm. Puntos débiles. Falta de concreción histórica. El punto es este, es que no lo podemos leer. Pasa un poco lo mismo que con el futurista. No lo podemos leer totalmente aséptico de contexto histórico. Como que Juan eh, tuvo tal inspiración que independientemente del contexto histórico que tenía, escribió todo eso, ¿no? Ese puede ser una de las contras. Interpretación demasiado abstracta. Ay, bueno, ahí lo terminé. El problema con el idealista básico, el problema central es este, ¿no? Que es que al ser tan abstracta la interpretación, puedo lograr que diga cualquier cosa. Y eso es un problema para nosotros. Para nosotros los seres humanos, que tendemos a estar muy seguros de cosas que finalmente estábamos equivocados y tendemos a imaginar muchas cosas que no están en el texto. Entonces, bueno, por ahí, si yo me apoyo muchísimo en esto, bueno, me puede ir a cualquier lado. Ese es uno de los riesgos que tiene este tipo de interpretación. Ahora sí, como dije la semana pasada, eh, nos salteamos el capítulo 4. Si después sobrara tiempo, volveríamos al capítulo 4, pero pasamos directamente al plato fuerte, que es la simbología. ¿Sí? Cuando hablamos de simbología, nos estamos desentendiendo del modelo futurista, porque el modelo futurista, ¿cómo se dice? Eh, Puro, si lo hubiera, es todo lo que describe va a ocurrir en un futuro tal cual como está descrito. No hay casi nadie que lo crea así puramente, pero el hecho de decir, bueno, estos son símbolos de otras cosas, bueno, quiere decir que nos estamos parando en todos los enfoques menos en el futurista. Los símbolos del Apocalipsis, aunque misteriosos, estaban diseñados para ser entendidos por los primeros lectores, quienes estaban familiarizados con el lenguaje y las imágenes de la literatura apocalíptica judía. Ahora olvidémonos un poco de los enfoques, vayamos a lo que es real. Más allá, en base a estas cosas que son reales, uno termina poniéndose en algún tipo de enfoque. Pero más allá de esto, sí, ¿Saltaste del capítulo 4 a cuál pasaste? al 5, ¿A al qué 5, página? Al 5, listo. simbología. Voy a buscar el libro porque tengo la fotocopia hasta ahí. Ah, bien, bien, bien. Es una de las privilegiadas que tiene el libro. Eh, los símbolos del Apocalipsis, aunque misteriosos, estaban diseñados para ser entendidos. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría de las frases o símbolos que se utilizan eran símbolos muy claros para el lector judío del siglo I. El propósito de la simbología en el Apocalipsis es doble. Por un lado, revelar las realidades espirituales que trascienden el mundo visible, y por otro, consolar y alentar a los creyentes que enfrentan persecución y adversidad. ¿Sí? Es decir, vamos a atender un poco todos los enfoques. Por un lado, la simbología sirve para así revelar cuestiones espirituales, sean simbólicas o sean eh, del futuro, pero por otro lado tiene que servir para consolar, por eso el título que le puse al libro es De la angustia a la esperanza. Son personas angustiadas y el libro de Apocalipsis trae esperanza. Bueno, arranquemos. Símbolos numéricos y su significado. Número 7, perfección. Esto lo usamos bastante. Es una de las cosas que solemos decir, que el 7 es el número perfecto, el número de Dios, etc. Ese entendimiento viene de la tradición judía, ¿sí? Que el 7 es la perfección y la plenitud divina. El número 7 es sin duda el número más prominente del Apocalipsis.
El número aparece en múltiples de contextos. Las 7 iglesias, ¿no? Las primeras cartas son a 7 iglesias. Los 7 espíritus de Dios, 1, 4, que cuando dice, escribe al ángel de las 7 iglesias que están en Asia, el ángel de las iglesias se refiere, esto casi que no queda duda, a el pastor de la iglesia. Porque ángel quiere decir mensajero. Nosotros, a causa de la tradición de la Edad Media, entendemos ángeles como una especie de seres celestiales con alas, ¿no? Entonces, a veces, bueno, si yo soy menos católico, le saco las alas, pero sigo pensando en un ser celestial. Ángel, ángelos, quiere decir mensajero en griego. Por eso el término evangelio. Eu quiere decir bueno. Ángelus es mensaje. Buen mensaje. Evangelio. El término ángel es un cartero, ¿no? Alguien que lleva un mensaje. Por eso cuando dice escribe al ángel de las iglesias, bueno, al que lleva el mensaje en las iglesias, ¿quién es? El pastor, el líder, el que está ahí predicando. Los 7 sellos, vieron que cuando dice, bueno, ¿quién podrá abrir el librito? Estaba sellado con 7 sellos, Juan lloraba. Entonces el cordero, el que ha vencido, es digno de abrir los 7 sellos, y cada vez que abre un sello uno se quiere morir, porque es decir, dejarlo cerrado. Cada vez que lo abre es una tragedia que ocurre. Bueno, como vimos en la primera o segunda clase, tiene que ver con el estilo de el género que se utiliza, ¿no? Donde todo es tremendo, todo lo que ocurre. La forma de escribir tiene que ser tremendo. Si no, no es género apocalíptico. Entonces, cada vez que hablo en sello, vemos cosas tremendas, pero si entendemos que, digamos, sacamos la cáscara del género, bueno, vemos que en realidad ocurren cosas que están ocurriendo, ¿sí? Por lo menos en en la época que escribe Juan y hoy. Las 7 trompetas, también pasa lo mismo cada vez que sonaba una trompeta, en las 7 copas de la ira, cada vez que se derrama una copa. Fíjense que siempre es 7. ¿Por qué digo que cuando nosotros leemos decimos, fue una tragedia, se pudrió todo, abrió un sello? Pero el punto, que el número 7 significa perfección, voluntad de Dios, Dios actuando, al judío del siglo I le daba tranquilidad. Es decir, todo esto que está ocurriendo, Dios lo está haciendo. El hecho que sea un 7 no le pasaba inadvertido al que leía en aquella época, al cristiano de tradición judía del siglo I. Bueno, el 7, bueno, es Dios. Es Dios, Dios está haciendo. Te da una tranquilidad. Nosotros generalmente lo pasamos, y las 7 cabezas de la bestia. Bueno, el tema de la bestia, con las 7 cabezas, eh, pasa como 7 como es la perfección, la plenitud de vida divina, y la tiene la bestia. Bueno, se puede interpretar, de hecho, se ha interpretado de muchas maneras. Una de las más comunes es decir, bueno, en realidad eran los 7 reinos, en cómo estaba dividido el imperio, y por eso eran 7 cabezas, porque tenía 7 personas a cargo. La otra es que si el 7 es la perfección y la bestia es la maldad absoluta, que tenga 7 cabezas quiere decir que es perfectamente bestial. Es como el malo es el peor, ¿sí? Porque es perfecto en su maldad. Este número tiene sus raíces en la tradición judía, donde simboliza la perfección, la completitud y la plenitud divina. Esto se evidencia en la creación, Génesis 2, del 2 al 3. ¿Qué pasó? En 7 días creó Dios los cielos y la tierra. En las fiestas religiosas, ¿no? Las fiestas cada 7 años, en los años del ciclo sabático. Bueno, al séptimo día descansa, creo que ahí me, me pasé. Bueno, también el séptimo día se descansa porque Dios descansó el séptimo día, y el hecho que cada 49 años se tenía que descansar la tierra, es un 7 por 7, 49.
¿no? Es decir, después de un tiempo perfecto, es el año sabático, el año agradable al Señor. Número 12. ¿Alguna pregunta más sobre el número 7 antes de pasar de número? Algo que quieran preguntar y lo puedan contestar, genial. O algo que quieran preguntar y que me lo tenga que anotar para responder la semana que viene, mejor. Los 7 años de las vacas flacas y Ah, claro, claro, mirá, los 7 años de abundancia, es verdad. Sí, fíjate el cómo. sueño, ¿no? Sí, sí, sí. Como el número 7 también representa la voluntad de Dios. Es decir, bueno, no es una desgracia que viene de parte de Satanás, como generalmente el pueblo evangélico solemos utilizar. Cada vez que viene una calamidad o alguna tragedia, siempre lo tomamos, o la mayoría de las veces, como un ataque de Satanás. En la Biblia, no Sí. siempre que la pasemos mal quiere decir que Satanás está atacando. ¿No? Creo que Una de vos- también la batalla de Jericó, ¿no? ¿No eran 7 vueltas? Sí, La de bien, Josué sí, también, para la perfección. guerra. Sí. Ahora vos decís que, o sea que uno ya lo sabía, ¿no? Pero viendo esto más profundo, la gente en el mundo, nosotros creemos que Dios es el número 7 y que es la perfección. Digamos, cómo se mete Satanás en la familia, porque si hay algo que creó el Señor es, maravilloso, es la familia, es una de las cosas más lindas que tenemos nosotros. Y dicen que cada 7 años de matrimonio uno tiene la crisis y no ama a su esposa y tiene muchos problemas. Entonces, yo digo, ¿cómo lo hacen feo, no? Es verdad. Y en Viendo que para nosotros es la perfección. O sea, no claro, Ay, tendría que ser. tiene un nombre eso, no me acuerdo cómo se dice, yo lo estaba por decir. ¿Cómo es que se llama? Algo del 7.º año. Ay, no me acuerdo cómo se dice. yo lo conocía como la crisis de los 7 años. Sí, algo No así, sé si tenía parecido a otro eso. nombre, sí. Sí, tenía otro nombre en mi época, Claro. pero Y un poco yo te ya va, los pasé. un poco te va Yo ya sé predisponiendo, como ¿no? los 40 días y los 40 noches, así que estoy esperando el 40 a ver qué número, Ah, qué número es. claro, pero un poco te predispone porque te vas acercando al 7, pasa 5, 6, ya va llegando al 7 y si ahora qué va a pasar si ¿cómo se dice? Sugestiona. Generalmente es más una propia sugestión, pero sí es cierto eso. O el séptimo hijo varón, que decían que era lobizón. Sí, también, ¿por qué el séptimo? Sí, sí, es cierto, ¿no? Tiene que ver con la tradición eh, eh, judeo-cristiana. La comezón del 7.º año se llamaba, le decían en Mira, mi época. ni idea, no la tenía. Bien. Número 12, el pueblo de Dios. ¿Por qué? Acá me lo spoileé todo. Vamos para atrás. ¿Por qué creen que el 12 representa al pueblo de Dios? Por las 12 tribus. Bien, las 12 tribus. Sí, si hacemos referencia al Antiguo Testamento, las 12 tribus. ¿Qué quiere decir? Que siempre se hace referencia al Antiguo Testamento en el Apocalipsis y en los primeros cristianos. Las 12 tribus, que no eran 12, fluctuaba el número de las 12 tribus, porque tenemos a la tribu de José que termina poniendo sus 2 hijos para que dé el número 12. ¿Pero qué problema hay? Bueno, por lo mismo, porque es simbólico. Es el pueblo de Dios. Tiene que ser la perfección. Con los 12 apóstoles pasa lo mismo. Jesús nombra a 12 apóstoles, a 12, perdón, 12 discípulos. Y vemos que son más de 12. Pasa lo mismo. Pero con los discípulos de Jesús los supera ampliamente el número 12. Sin embargo, siempre se habla de los 12, porque el 12 está representando el pueblo de Dios.
Está el G12 también. Bueno, sí, el G12 se apoya en el sistema de multiplicación que eh, es un sistema. Pasa un poco como con lo que estamos viendo ahora. Es un sistema, si el que no sabe es que cada miembro tiene que tener es un sistema de discipulados que tiene sus 12 discípulos y la idea es que cada discípulo crezca y que pueda tener sus 12 discípulos. Está basado en Jesús llamó a 12, un sistema de multiplicación. Las iglesias crecen muchísimo en número con eso, pero también crece los grandes problemas que tienen los siervos que participan de ese tipo de programas, ¿sí? La mayoría o muchos de ellos, tal vez a algunos les sienta cómodo, pero termina habiendo una especie de competencia porque eh, es el deseo o el anhelo interno de ascender que tenemos naturalmente. Entonces, en lugar de aplacar o de matar ese anhelo carnal de crecer, de ser más, de tener poder, lo termina incentivando. Entonces, la iglesia crece en número, pero cada uno de los hermanos está desesperado porque crezca el número que, que tiene. Entonces, tiene esa contradicción como todos los sistemas humanos, ¿no? Pero sí, se basa en eso. Las 12 tribus de Israel, las 12 puertas de la Nueva Jerusalén, está en Génesis 21:12, las 12 estrellas de la corona de la mujer, ¿no? La mujer tenía 12 estrellas en su corona. Los menciona. Y acá, sí. Apocalipsis 4:4, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oros en sus cabezas. El número simboliza al pueblo de Dios en su totalidad, tanto en el Antiguo como en, que feo que lo dividí, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Los 24 ancianos, la forma más... Eso te iba a preguntar, Fer, Sí, ¿quién eran los 24? Si eran los 12 discípulos y Abraham, y Isaac y todo eso, ¿eran también David, Moisés o no? sí, es. En realidad no ellos directamente, sino que 24 representa 12 y 12, 12 del Antiguo Testamento, es decir, las 12 tribus, y 12 del Nuevo Testamento, es decir, los 12 apóstoles o discípulos. 12 y 12, 24. Lo más probable es que esté hablando de eso y que todos los cristianos que leían el Apocalipsis cuando recién se escribió entendían eso, ¿no? 24, ¿por qué? Y bueno, porque éramos 12, que como vuelvo a repetir, no eran 12 ni en el Antiguo ni en el Nuevo. 12 somos todos, eso es lo que significa. Somos todos los elegidos. 12 son las tribus, 12 son los discípulos, pero se sintetiza en los elegidos. ¿A quiénes eligió? Bueno, somos nosotros. Ahora nosotros somos 6 acá en, en esta reunión. Bueno, los 6 somos 12. ¿Por qué? Porque somos elegidos. Fuimos elegidos por Dios. Eh, Cuando Jesús envía a 70 que vayan de casa en casa, eran sus discípulos. No es que eran 70 eligió a cualquiera, porque tenían que ir a predicar lo que Cristo les había dicho. Eran sus discípulos, no podían no serlo. Es decir, y no eran los 12, es decir, que tenía 12 más 70 más las mujeres que ni las nombran. Un montón de discípulas tenía, que la seguían y que está explícito en la Biblia, pero decir 12 representa a los elegidos. Al decir 24 está diciendo todo, tanto el antiguo, es decir, antes de Jesús, como después de Jesús. El pacto antes de Cristo, el pacto después de Cristo. 144.000. Ahí está, ahí se entendió. 12 del Antiguo, 12 del Nuevo Claro. Testamento. Bien. Listo, ahí caí. Bien. Bueno, 144.000. Creo que Cecilia le había preguntado esto. Sí, lo primero que se me viene a la mente es 12 por 12, Sí, hablando de números, y lo primero que me acordé fue eso, 144, que eran las preguntas que nos pediste que hagamos, ¿no? sí, Porque preguntamos qué es ese número. claro. El número 144.000 se forma de 12 por 12 por 1000.
aparece en dos partes del Apocalipsis, 7 del 4 al 8 y 14 del 1 al 5, donde se describe como el número de los sellados de las tribus de Israel, es decir, los elegidos. ¿Y cuántos son? 144.000. El número este, algunos lo tomaron de forma literal, es decir, los que van a ser salvados son 144.000 que van a reinar con Cristo, de forma literal. Los testigos de Jehová tienen esta doctrina, que es decir, que los que se van a salvar son 144.000. O por lo menos que van a reinar con Cristo. Después hubo una especie de versión un poco más licuada, para decir, bueno, no es que el resto se va al infierno, sino que va a estar en la tierra, bien, pero los que van a reinar son los 144.000. Yo me acuerdo que mi papá, por pelear con los testigos de Jehová, no sé para qué peleaba, pero bueno, les decía, ¿ustedes cuántos son en total? ¿Qué serán? ¿Como 1.000 personas? No, más. ¿2.000? Más. ¿Pero qué habrán llegado a 200.000? Sí, sí, o más. Y entonces ni ustedes se van a salvar. ¿Para qué siguen predicándole? Les decía, porque ustedes dicen que se van a salvar solamente 144.000. Si lo tomamos de manera literal. Ahora, si lo tomamos con la numerología judía, ¿cómo lo entendían? Tanto el que lo escribió como los que lo leyeron, dice, bueno, 12 por 12 es todo el pueblo. Y por 1.000 tiene que ver con que creció muchísimo el pueblo. 1.000 para los judíos es mucho. Es como, vieron que las estrellas del cielo o los granos de arena, la arena del mar, etcétera, que se utiliza como metáfora de innumerable, el número 1.000 se utiliza como eso. Entonces se multiplica pueblo por multitudes. ¿Quiénes van a reinar? Todos, todo el pueblo de Dios, que va a ser muchísimo. Eso es el 144.000. Todos nosotros, más todos los que estuvieron antes que nosotros y los que van a venir después que nosotros. Todos. Es muy inclusivo. Esto ya lo dije. En la tradición judía, el número 1.000 simboliza cantidad incontable. ¿Ah? Tenemos el Salmo 94. Salmo 94. Porque 1.000 años ante tus ojos son como un día de ayer que ya pasó. ¿Por qué dije esta versión? No sé. Creo que no. Porque 1.000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Esto también lo solemos decir mucho. Para el Señor, 1.000 años es como un día y un día es como 1.000 años. Lo que quiere decir es que para Dios, 1.000 años no se refiere a 1.000 años, no se refiere de lo que pasó entre el 1025 y hoy, sino que se refiere a muchísimo. Es una forma de decir muchísimo. Al multiplicar 12 las 12 tribus de Israel por 12 los apóstoles y por 1.000, el Apocalipsis enfatiza que el pueblo de Dios es completo, perfecto, incluyendo todos los redimidos, tanto judíos como gentiles. Todos. Joquel, Luis Alfonso Joquel, dice así: los 144.000 no es un número limitado, sino una expresión simbólica de la totalidad del pueblo de Dios que ha sido redimido y sellado para la salvación. ¿No? Lo que acabamos de decir, pero por este Alfonso Joquel. O lo escribí mal o siempre lo dije mal. Acabo de hablar que dice Alonso, pero yo siempre dije Alfonso. Este Joquel hizo varios comentarios bíblicos, hizo traducciones de Biblias y todo de corte católica. Yo recuerdo cuando tenía 12 años empecé a estudiar con los testigos y Ah, mirá, no sé, no sé por qué motivo la señora que me enseñaba era una señora mayor, yo era chica, y dijo, y no sé de dónde sacó que le habían dicho de que los nacidos en 1914. No sé por qué me quedó en eso en la cabeza, ni por qué lo habrá dicho, pero no sé si es bíblico, pero le habían dicho que los nacidos en 1914 forman parte de los 144.000 elegidos, pero no. nunca escuché eso, pero lo voy a buscar, a ver. Sí, yo Mil novecientos también, me quedó catorce, la duda. la primera guerra mundial, 1914. 1914, sí. Pero debe tener algo que ver con los fundadores de los testigos de Jehová. ¿Cómo? Ella había nacido en ese año también, por eso me contaba, que había estudiado y había leído eso.
Bien, yo diría los que Lo nacieron en escribiste bien, Fer. Era Luis Alonso. Yo creo. Alonso. Alonso es. Yo siempre dije Alfonso. Siempre, lo acabo de leer. Menos mal que no lo conocí personalmente. Bueno, el número 3. El número 3 también tiene un significado importante en el Apocalipsis y en la tradición judía. Aparece en la triple declaración. Santo, santo, santo. No es que repetían porque la canción era un poquito más larga, sino que también tiene un significado el repetir, que tiene que ver con la santidad, la perfección. Es más, porque el 7 también, ¿no? Casi estamos describiendo lo mismo, pero el 3 tiene más que ver inherentemente con Dios. Ahora vamos a explicar por qué. El número 3 refuerza la idea de Trinidad y la plenitud de la revelación divina. Fíjense que es como lo más íntimo. La Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son tres. Pero también dentro de los 12 tenemos los tres, que son Pedro, Jacobo y Juan. Y, o sea, estos tres hablan de una intimidad. Eh, es como el núcleo más chico de Dios. No quiere decir lo mismo que con los 12, no quiere decir que hayan tres especiales, sino que cuando habla del tres, tenemos que entender como la santidad de Dios en la forma más íntima. Está haciendo referencia un poco a eso. El número 4, sí. Sigo compartiendo la pantalla porque me pareció un... Ahí. El número 4 aparece en el Apocalipsis en los cuatro seres vivientes, los cuatro jinetes, los cuatro ángeles que sostienen los vientos. ¿Sí? En el caso de Apocalipsis, cuando habla de ángeles, no podemos tomarlo de forma literal, en el sentido de los cuatro ángeles, o cuando menciona a los ángeles, no lo podemos tomar, como dije recién, que son solamente mensajeros, porque está hablando todo de forma simbólica. ¿Está bien? Pero bueno, cuando habla de cuatro, está hablando de lo terrenal, ¿no? Tenemos los cuatro puntos cardinales, ya lo dije, no. Los cuatro vientos son eso, ¿no? No es que hay cuatro vientos, sino que son los cuatro puntos cardinales. Y las cuatro estaciones del año, primavera, verano, otoño e invierno. El 4 simboliza lo terrenal, lo creado dentro de la tradición judía. Por eso el 7, porque tenemos al 3 más 4. Es decir, que cuando habla de 7, habla de lo íntimo, lo muy, muy, muy eh, enfocado en Dios, que sería el 3, más lo creado por Dios, sería el 7. Por eso es la perfección, la divinidad, Dios, la mano de Dios. Pero el 7 tiene que ver en cómo se aplica en lo terrenal. Dios actuando entre nosotros. Y el 3 sería lo más íntimo. ¿Está bien? Por eso tenemos el 4, el 3, 7. Esto los judíos lo tenían claro. Nosotros a veces lo tenemos que estudiar, a veces porque no lo usamos cotidianamente. En la tradición judía, el número 4 está asociado con la tierra, la creación, los cuatro ríos del Edén, los cuatro cuernos del altar. Zacarías 1, 18. 42 meses. Los 42 meses representan 3 años y medio. 12 por 3 más 6, 42. ¿Qué clase de cuenta hice acá? Bueno, sí, 12 por 3, 3 años. Ah, más 6, más, 12 por 3 es 36, más 6, 42. ¿Sí? 42 meses son 2 años y medio. Este periodo es simbólico, tiempo de opresión, persecución o prueba. Ahí vamos aquí. Es la mitad de 7. Número en que la simbología bíblica representa la plenitud. Por eso 3 años y medio en la mitad de... es un tiempo incompleto, cortado, limitado. Recordamos que en la literatura judía estaba lo que se llamaba la forma de escribir, que era acabo de decir recordamos y me olvidé.
Bueno, si alguien se acuerda, me puede interrumpir tranquilamente. Quiasmo. El quiasmo era donde el punto A se relacionaba con el primer punto se relacionaba con el último, el segundo punto con el anteúltimo, y en el medio teníamos el centro de lo que se quería decir. En el medio está lo central, ¿sí? Dentro de la literatura judía. Es decir, que cuando hablamos de 3,5, no estamos hablando de 3,5, sino del conjunto. 7. Estás en el medio del plan de Dios, sería. ¿Sí? En medio de la opresión y de la prueba, cuando vas por la mitad, te parece que esto es lo peor, pero estás por la mitad. El 3,5 implica el 7. 1.260 días es exactamente lo mismo. Tomando el calendario bíblico de 30 días por mes, 1.260 es igual a 42 meses o 3 años y medio. Cuando dice 1.260 días, está diciendo 3 años y medio. Estás en la mitad del plan de Dios, a la mitad del camino. No quiere decir que cuando a veces en nuestra cultura decimos estoy justo en el medio de donde Dios quiere, parece que estamos re bien. No, es el momento de tribulación más grande sería. Hay un refrán que dice que el momento más oscuro de la noche es justo cuando está por amanecer. Eh, no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué no? Porque en realidad cuando está por amanecer está un poquito más claro. El momento más oscuro es cuando está justo en el medio de la noche. Es decir, que el momento más tenebroso, de más persecución, de más confusión, es cuando estás en medio del plan de Dios. Ese sería el 1.260 días. Nuevamente se utiliza para describir un tiempo de aflicción o protección divina durante la adversidad. Y el último, que significa lo mismo, es tiempo, tiempo, y la mitad de un tiempo. También es un número. Kairon, Kairos, Kai Emisu, Kairu. ¿Por qué lo escribí en griego? No sé. Emi es en mitad, ¿no? Kairos lo utiliza, por esto lo puse. Nosotros utilizamos el tiempo Kairos. Vieron que en griego hay dos palabras que significan tiempo, que es Kairos y Cronos. Cronos es los días, las horas, etcétera. Pero Kairos es el tiempo de Dios. Entonces lo que dice es que dentro del tiempo de Dios tenemos tiempo. Tiempos en plural, lo que acá lo puse. Tiempo, un año. Tiempos, 2 años, porque es plural. Y la mitad de un tiempo, medio año. Sumando a 3 años y medio. 42 meses o 1.260 días. Siempre está hablando de lo mismo, del momento de tribulación. Vuelvo para atrás. Se encuentra en Daniel y Apocalipsis. Por eso vieron que habíamos dicho que el Apocalipsis tiene muchísima referencia a el Antiguo Testamento. Dice así en Daniel 12:7: el poder del pueblo santo será quebrantado por completo durante un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, y lo mismo dice Apocalipsis. La mujer fue sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo lejos de la serpiente. Vemos que la mujer, que representa a la iglesia, también lo vamos a ver un poco más adelante, en tiempo de tribulación es guardada y sustentada durante el tiempo que dure la aflicción. Por eso dice que es sustentada por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Fer, una consulta, eso ¿Sí? que dijiste todo recién de las 42, de las 1200, ¿eso Sí. está todo acá en el libro? ¿O vos lo sacaste? No, no está, ¿no? Ay, ¿sabes que lo saqué? Ah, no, no quiero saber porque digo, por ahí yo no lo tenía. Me hiciste dudar. Por eso andaba perdida, yo andaba buscándolo, no lo Perdón. Sí, encontraba acá en el yo libro. estaba buscando porque tengo de la No, página no. el número 12 y salta el número Sí. 144 y Eh, después ya no. Después tengo el número 4 y el número 666, pero eso no lo encontraba. Es en la página Después lo 116, busco. No me 116. acuerdo. No me acuerdo si lo puse en otro lado. Después lo busco bien porque lo había preparado mientras que lo escribía, y después me pareció que me salía mucho de tema y lo puse como un anexo, como el 666 y la Segunda Venida de Cristo, que lo puse al final de todo. Y después me parece que lo terminé sacando porque me parecía redundante.
pero no estoy tan seguro que lo haya sacado del todo. En algún lado me parece que No, está. pero yo quería saber por qué no lo encontraba, por eso. Sí. No. Para esta clase recurrí al apócrifo del libro, que es de los borradores que tenía, y dije, lo voy a poner acá para la clase. Eh, pero sí, no me acuerdo si está. Número 666, la marca de la bestia. En este sí lo que hice fue, está en el orden, pero ahora para la clase recurrí al final de todo, que es el final, que puse unos extras, y puse 666, la marca de la bestia, y lo estoy diciendo mal. No es 666, sino que es 666. Y si tuviéramos esta costumbre de decirlo como es, nos evitaríamos una mala interpretación que vamos a ver ahora, por decirlo mal. La interpretación del número 666 está estrechamente ligada a la práctica de la gematría, un sistema judío que asigna valores numéricos a las letras del alfabeto hebreo. Interpretaciones históricas, Nerón y el Imperio Romano. Una de las interpretaciones más respaldadas es la que identifica el número 666 con el emperador romano Nerón, que reinó entre el 37 y 68 después de Cristo. Esta teoría se basa en la gematría y en el contexto histórico de persecución que enfrentaban los primeros cristianos. Nerón César se escribiría en letras hebreas con la letra que se traduce como N, con la letra que se traduce como R, con la letra que se traduce como W, con la letra que se traduce como N, y así, Q, S, R. Nerón Caesar. Vieron que la ensalada César se escribe con C, Caesar. Bueno, hay distintas maneras de escribirlo. Cada una de estas letras, de estas sí, letras, no es que representa un número de forma simbólica. Son un número en el alfabeto hebreo, como lo vimos la semana pasada, que es que los hebreos no tienen un símbolo para letras y otro símbolo para números, sino que los mismos símbolos los utilizan tanto para letra como para número. La nun, o la letra N, sería el número 50, la R sería el número 200, la W sería el número 6, la N el 50, la Q el 100, la S el 60, la R el 200, como vimos recién. Eh, Suma 666. Como No cabe duda. el ¿Cómo? alfabeto romano es letra también. Tenés razón. Se utilizan los mismos símbolos. Qué buen ejemplo. Que es mucho más Porque habitual los para nosotros. X es el 10 y es algo que estudiamos hoy por hoy, de los números, pero son todas letras. Es verdad. Me- 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 Es Sí. verdad, no tiene unos símbolos distintos, sí, con los mismos símbolos que utilizan para las letras, utilizan para los números. Es un ejemplo, lo voy a enseñar así, de ahora en más. Claro, para los romanos sería más o menos lo mismo. Una palabra, más o menos, no exactamente igual, pero una palabra podría encontrar algún tipo de número. No exactamente igual, pero sí, algo se puede hacer con eso. Con los caracteres hebreos pasa lo mismo. El problema, vuelvo para atrás, el gran problema de este tipo de interpretación, el problema número uno, es que el Apocalipsis no hay ningún texto escrito en hebreo. Los textos más antiguos están en griego. Entonces ahí tenemos un problema, porque en griego son otros símbolos y hay símbolos para números y no representan las letras no representan estos números. Entonces esto funciona si originalmente hubiera sido escrito en hebreo el texto. Si se encuentra en arqueología algún texto escrito en hebreo, ya está, queda firme la idea. No está firme porque hasta ahora no se encontró ningún texto escrito en hebreo. Están todos escritos en griego, los manuscritos más antiguos. Recuerden que ningún escrito original hay de nada de la Biblia. No existen los textos originales. Son los más antiguos, solamente, o los que mejores se conservan. Y los textos más antiguos son fragmentitos. El más antiguo de todo es un fragmentito chiquitito así y data del siglo II. ¿Sí? Es un pedacito de algo.
Interpretación alegórica, el poder imperial como la bestia. Sería una forma de interpretar el 666. Otra interpretación ampliamente aceptada es que ve el número 666 como un símbolo de poder imperial en general más que una figura específica. Es decir, no es Nerón. A esto voy. Hay doble entramado de simbología, según la interpretación alegórica. El número 666 no es el número 666, sino que es Nerón César. Y Nerón César no es Nerón César, sino que es el imperio. Y el imperio no es el imperio, sino es cualquier cosa que te sojuzgue. ¿Sí? Por eso es como una especie de cebolla, tiene muchas capas de interpretación dentro de la interpretación alegórica. ¿Sí? Se basa en la interpretación histórica para decir, bueno, 666 es Nerón. Ok, bueno, Nerón no es Nerón. Nerón es cualquiera que te sojuzgue. ¿No? Esta perspectiva alegórica sostiene que la bestia representa cualquier sistema opresivo que se opone a él. Culto al emperador. En el contexto del siglo I, los cristianos eran obligados a participar del culto al emperador, lo que implicaba reconocer su divinidad. El emperador es Dios. La negativa a hacerlo resultaba en persecución y muerte. El número 666, por tanto, simboliza la lealtad forzada al poder imperial en oposición a Dios. En el capítulo 7 y 8 del libro, me di una licencia poética y lo que quise hacer es cómo lo interpretamos hoy al libro. Es una forma de interpretar al libro y sí hablé de los mayores poderes de hoy que se proclaman a sí mismos, o sea, exigen el derecho a considerarse dioses o semidioses, ¿no? O que lo adoren. Entonces, para no poner ningún, como estamos en Argentina, traté de no poner ningún argentino, pero sí dentro nombré a Nicolás Maduro, a Donald Trump, a Putin y a Víctor Orbán. Puse dos y dos, es decir, dos de derecha y dos de izquierda, que le gusta ser alabados, personas que prácticamente piden el ser divinizados. Es decir, como yo no hay nadie. Este defecto que tiene, estas cuatro personas, son personas con defecto igual que cualquiera, el problema no es en sí mismo, sino el grupo de personas que sí lo adoran, lo admiran, piensan que no se pueden equivocar, que son únicos. Y la verdad que nosotros como cristianos deberíamos separarnos de eso. Si no, 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 nosotros no adoramos a nadie y cualquier persona se puede equivocar, sea de derecha, sea de izquierda. Más allá que uno puede tener su simpatía, una cosa es tener una simpatía por una persona, ¿no? Y decir, no, esta persona me gusta, siempre sabiendo que es una persona y que se puede equivocar. La adoración al emperador sigue funcionando hoy. Por lo menos con estas cuatro personas que nombré y cito textos o de Twitter o de algún tipo de manifestación que ellos mismos hicieron de ellos mismos. Si yo soy perfecto, no me equivoco. Maduro dice, a mí me envió, yo soy un enviado de Dios, si te opones a mí, te estás oponiendo a Dios. Trump diciendo, yo no me puedo equivocar, lo que yo hago, esto lo arreglo yo, no lo arregla nadie. Bueno, esas egolatrías que tienen, bueno, son defectos de la persona igual que las tenemos todos. No es por juzgar a la persona. El tema es, si nosotros como cristianos decimos, sí, sí, va por acá. Y no puede nunca ir por ahí una persona que se pone en el lugar de Dios. Bueno, justo nombré a dos personas que le pegan bastante cerca acá a, a Abel, a Gustavo. Traté de evitar a los argentinos, pero tanto el venezolano como el norteamericano, bueno, te tocan bastante de cerca. Pero en una charla que hemos tenido ya hace un tiempo, yo entiendo que vos también lo ves bastante así. Es decir, bueno, yo estoy en manos de Dios. Quien está arriba en la política es indistinto. Bueno, hay un tal Suprol que tiene una doctrina con respecto al 666, que tiene que ver con la incompletitud. Y escuché algunas predicaciones al respecto, y no es que se puso de moda, pero sí distintos pastores han predicado esto, que dice que argumenta que el 666 representa lo incompleto y la rebelión contra Dios. Explica que mientras el número 7 simboliza la perfección y la plenitud divina,
el 6 se queda corto, representando la imperfección humana. El triple 6, por lo tanto, simboliza la culminación del mal y la oposición de Dios. Es decir, intento ser Dios y no puedo, intento ser Dios y no puedo, intento ser Dios y no puedo. 3 veces falla, sería. El problema básico con esta teoría que tiene Suprol, a mí, dentro de todas, es la que menos me gusta, porque primero que no tiene, no tiene historicidad. Ningún ni padre de la iglesia, ni los cristianos más antiguos, ni otro texto bíblico, ni en la tradición judía, suponen el 6 como imperfección por no llegar al 7, ¿no? Esto lo propone solamente Suprol. Pero además de esto, el problema está en lo que dije al principio con el 666. No es 666, es 666. El texto en griego, y si fuera en hebreo, se escribe totalmente distinto que con los símbolos que utilicemos nosotros. Para nosotros, en nuestro idioma, el 666 lo podemos leer 666 o 666. En griego y en hebreo es imposible. Una cosa es 666 y otra cosa es 666. Porque hay un símbolo que en griego que es 600, otro 60 y otro 6. Y como vimos en hebreo, se suman. Es decir, no hay forma de decir, si yo pongo 666, sería en hebreo bau, bau, bau. Y ni se parece a lo que está escrito. El bau es una de las letras con la que se escribe el 6. Ni se parece al texto que está escrito. Es muy distinto a lo que está escrito. Entonces, me parece que él la saca mucho de contexto. Es una de las explicaciones que, a mi parecer, es la que menos sustento tiene. ¿Cómo estamos? A ver si pasamos. Sí, ya medio estamos. Vamos a pasar al 666. Ahí ya terminaba igual. Bueno, número 10, la compleción temporal, es decir, completo. Número 10. Es medio como el 1000, ¿no? Número redondo. Indica algo que está completo. Está en Apocalipsis con respecto a los 10 cuernos de la bestia. ¿Sí? Completo. Los 10 días de tribulación completa. En la tradición judía, el número 10 simboliza la completitud temporal como los 10 mandamientos, ¿no? El número 10 es completo. Una vuelta, mientras que estudiaba en el seminario, ahora no me acuerdo ni lo hice, me acabo de acordar, que con los mandamientos pasaba un poco como con los 12, las 12 tribus o los 12 apóstoles. No eran 10, eran 10 según como los cuente. Hay algunos que se pueden contar doble, ahora no me acuerdo, pero si lo empezamos a leer, si algunas se ponen a contar, y sí, pero ¿qué? Estas dos son una, porque eran 11 o eran 9, ¿sí? Es irrelevante. 10 es perfecto, es decir, es la voluntad perfecta, perfecta de Dios, y en eso se resume toda la ley. Y también tenemos las 10 plagas de Egipto, ¿no? El accionar de Dios perfecto para sacar a su pueblo de la esclavitud. Número 1000, eternidad y multitud, ya lo vimos, el número 1000 aparece en el Apocalipsis, en la tradición judía, lo puse 2 veces. El Salmo 90, ya lo dije, 1000 años son como un día, ¿no? Bueno, sí, era hasta acá, llegué bien, tarea. 2 preguntas vamos a hacer para la tarea. Una es, la pregunta 1 de la página 235. ¿De qué manera los distintos enfoques de interpretación de Apocalipsis afectan la forma en que los creyentes comprenden su mensaje? Es una sola pregunta donde se puede desarrollar. Creo que Nanu, no sé si habías hecho esta o algo parecido, pero casi como que la tenés respondida, o por ahí, ¿no? Pero con la tarea anterior. ¿De qué manera afecta la interpretación los 4 enfoques? Por eso está en la tarea del capítulo 3, ¿no? Y la otra es tarea del capítulo 5. ¿Por qué crees que el autor del Apocalipsis eligió usar un lenguaje simbólico en lugar de uno más directo?
¿Cómo puede este enfoque ayudar a los lectores a comprender mejor las realidades espirituales? En esta pregunta doy por hecho que son símbolos. Es decir, para esta pregunta, como profesor, me separo totalmente del enfoque literalista. ¿Sí? Si alguno cree que no son símbolos y lo que dice tal cual va a pasar, bueno, responda de esa manera y defendiendo por qué. ¿Está bien? No hay problema con eso. No es que si no piensan de esa manera está mal, sino solamente la idea es desarrollar un poco lo que venimos aprendiendo. Y hasta acá la clase. No entendí la tarea, no entendí la tarea porque vos dijiste 235 y la pregunta que decía está en el 237 y después dijiste del capítulo de la página 239 y yo la tengo en la 241, ¿puede ser? ¿O yo estoy equivocada? Puede ser que me esté equivocando. Pregunta 1, 235. Igual la vas a poner por escrito, ¿no? Igual, Porque yo no ya anoto. no, ya la tengo copiada, ahora la pego en el grupo. 235, 235, 235. Sí, 235 por lo menos. A ver, para que salga acá. En el libro, en la parte, vos tenés la fotocopia, así que lo mismo. En la parte de acá, página 235. La primera pregunta. No puede ser. 235, capítulo 2. Y por eso te digo, quizás yo Bueno, porque yo lo tengo así. mirá, puede ser, puede ser. Se te mutió, Nanu. Que puede ser que sea las 237 del capítulo 3 del capítulo 5. Es así serían las preguntas. Evidentemente, cuando subí al grupo, subí un PDF con numeración distinta. El texto es el mismo, Ah, fíjate en el capítulo 3. sí, sí, Fíjate en sí, el sí. capítulo 3, la pregunta 1. Así que ahora modifico, voy a poner, no voy a poner el número de página. Entonces, capítulo 3, la pregunta número 1, ¿de qué manera los distintos enfoques de interpretación? Esa. Sí, ¿Y la otra? la del capítulo 5, la pregunta 1. Ah, listo, ya la anoto acá. Ya la entendí, ya la entendí. ¿Está bien? Siempre la pregunta 1, la del capítulo 5 y la del Sí, capítulo 3. listo, copiado. Por eso la vez pasada, Nano también había respondido, yo puse el número de página y sí, evidentemente hay un desfasaje en página entre el PDF y el impreso. Así que no voy a poner más número de página, sino solamente poner el Sí, sí, título. eso me enseñó la chica cuando me fotocopiaba los libros, yo le daba hasta la página tanto. Y había sido que para ello es un número y para el libro era otro número. Ah, bueno, Está puede pasar. desfasado, como decís. Sí, bueno, y en cualquier momento te hago llegar el libro, Nanu. Así, a Dorita también. Tenemos que coordinar más. No, lo que me enteré, esperen que corto acá, finalizo la clase, hasta acá la clase, dejo de...